Hay pueblos donde seguramente se encuentran tesoros enterrados, aquellos que brillan en las noches, dejando salir su luz a la superficie, trayendo tentación a aquellos pocos que se atreverán a sacarlos. Sin embargo, es de saberse que donde hay oro escondido, también hubo sangre, muerte y maldiciones que esperan a ser despertadas. Esta noche te contaré 2 relatos relacionados al tema de los tesoros, así que sin más, apaga la luz, pon un me gusta a este video y déjate llevar por el miedo, aquí, en Relatos de Terror del Gato. No me acuerdo de muchas cosas de cuando era niño, pero hay una imagen que se me quedó clavada como una espina en el pecho. El rostro de mi padre, lleno de tierra, sudado y con una mirada muy distinta, como si hubiera visto al diablo y este no lo hubiera espantado, sino que hubiera hecho una especie de trato con él. En aquel tiempo, vivíamos en el rancho de mi abuelo. Era una pequeña casa que estaba a la orilla del río, cerca de los montes que dividen San Luis con Zacatecas. La casa era vieja, de adobe, con techo de lámina oxidada y piso de tierra. No teníamos lujos, pero había comida, gallinas y ese silencio que lo envuelve todo y que de noche se vuelve perturbador. Mi papá se llamaba Joaquín, un hombre rudo, de pocas palabras, que a veces se reía con nosotros, pero que por dentro cargaba una rabia que no enseñaba. Yo tendría como 7 años cuando todo empezó. Una noche, como a las 2 de la mañana, mi papá se levantó de golpe, diciendo que estaba viendo algo, una luz, a través de la ventana y justo cerca de la barranca, ahí donde el río daba vuelta. Mi mamá le dijo que se volviera a acostar, que seguro era un relámpago o la luz de la luna, pero mi papá no escuchó. Él, rápido y desesperado, se empezó a colocar los guaraches, agarró la lámpara de pilas y se fue, como si algo lo jalara hacia allá. Esa noche no dormí. Me quedé despierto oyendo los grillos, el viento en las láminas y a lo lejos el chasquido del río. Mi papá volvió como a las 4, con las manos negras de tierra. No dijo nada, solo se sentó a fumar mientras lo envolvía la oscuridad. Los días que siguieron fueron extraños. Mi papá salía todas las noches, llevaba un pico y una pala, y regresaba con la ropa empapada de sudor. No hablaba, él se guardaba todo. Mi mamá se preocupó, pensó que se le había metido algo en la cabeza, un espíritu o quién sabe qué, pero nadie le decía nada. Sabían que mi papá era terco y no se le podía contradecir. Fue hasta que una mañana mi papá regresó, con la ropa cubierta de tierra, las manos muy sucias, pero con una sonrisa finalmente en su rostro. Ya estuvo, vieja. Ahora sí fue mi día de suerte. Aquella ocasión mi papá llegó con una especie de costal viejo, pequeño, de cuero duro, amarrado con un alambre oxidado. Aquello parecía algo muy viejo, y lo puso sobre la mesa, y después, con cuidado, lo abrió. Lentamente fue vaciando lo que había en el interior de aquel costal. Eran monedas brillantes, doradas, pesadas, todas de oro. Jamás en la vida había visto algo así. Ni siquiera sabía que existían monedas así, reales. Pensé que incluso eran de juguete, pero no, realmente eran de oro. Mi papá se veía contento, pero también alterado, y rápido nos hizo una advertencia. Eso sí, esto que está aquí, hagan de cuenta que no lo vieron, porque esto es mío, y con esto nos vamos a largar de aquí, vamos a vivir mejor. Además, la gente es envidiosa. Si se enteran de que ahora somos ricos, seguramente nos van a empezar a pedir dinero prestado, o nos van a querer quitar
todo esto que encontré. Por eso, quiero su silencio. Aquel que diga algo, lo voy a correr de la casa. Aquella ocasión, no supimos qué más encontró mi papá aquella noche, pero con los años me enteré por boca de mi madre, quien ya estando en cama, más envejecida, nos contó que mi papá cuando encontró ese dinero, lo encontró en una tumba. Él escarbó y escarbó, y se encontró con un esqueleto que tenía botas de militar, una camisa ya deshecha y un agujero en el cráneo. Era un muerto que llevaba muchos años ahí enterrado, un soldado, y junto a ese costal con las monedas de oro. Mi papá, en lugar de decir algo, en lugar de llamar a alguien o incluso de darle cristiana sepultura al cadáver, lo volvió a tapar con tierra y se largó con el oro, saqueando la tumba. Días después de que mi papá encontró aquello, nos fuimos para la ciudad a vivir una vida nueva, escuela, comida, una casa decente. Mi papá cambió mucho, o eso parecía, pero a veces en las noches es como si él dejara ver sus más profundos miedos. A veces se quedaba viendo a la pared, como si escuchara algo allá lejos, tan lejos como lo era aquel río donde se había encontrado el tesoro. Pasaron los años y crecí entre calles pavimentadas y edificios grises, pero siempre me sentí como un extraño, como que algo de mí se había quedado allá en el monte, allá donde vivíamos en el rancho. Mi papá hizo dinero, no sé cómo ni en qué lo movió, pero en poco tiempo tenía una tienda, un bocho nuevo, y hasta se compró una casa mejor. Pero nunca fue feliz. Él dormía poco, se levantaba en la madrugada a revisar puertas, a mirar por las ventanas, como si algo lo estuviera cazando. Yo lo notaba, se estaba secando por dentro, pero no decía nada. A veces soñaba y gritaba, nombraba a alguien, y mi mamá tenía que sacudirlo para que despertara. Cuando lo hacía, mi papá sudaba frío y se le notaba el miedo en la mirada, como si hubiera estado nuevamente allá, escarbando. Ya cuando yo tenía 18, mi abuelo murió. Él nos dejó como herencia esa casa del rancho en la que crecí, la misma que habíamos dejado cuando mi papá encontró el oro. La casa no valía mucho, era más que nada tierra seca, pero el terreno tenía cierto valor. Sin embargo, mi papá, con la ambición, él insistió en ir a verla. Quería hacerle unos arreglos y hacer una buena casa de descanso. Nos dijo que antes de llevarnos, él tenía ganas de ir solo, que ya después regresaría, y semanas después iríamos todos juntos. Aquella noche se fue él solo, manejando su camioneta, y prometió volver para el lunes. Dice mi madre que sintió algo en el pecho, una intuición de que algo no estaba bien, porque la mirada de mi papá mientras arrancaba su camioneta era como la de alguien vacío, la de alguien que había perdido el corazón y sobre todo las esperanzas. Para el día lunes que se suponía mi padre regresaría, confirmamos el sentir de mi mamá, porque mi papá no regresó. Mi mamá llamó al primo del pueblo que teníamos por allá, para que fuera a ver qué pasaba, pero no había señales de mi padre. La casa del rancho tenía la puerta abierta. La camioneta estaba bien estacionada bajo los mezquites, pero en el suelo, rumbo al río, había ciertas huellas. Seguramente por ahí había pasado mi padre, y por esto mandaron una cuadrilla de búsqueda. Lo buscaron por cerros, por arroyos y veredas, pero nada parecía dar indicios de que mi padre estuviera por ahí. La desesperación, la confusión, mucha incertidumbre, todo aquello azotaba la cabeza de todos quienes buscaban, pero fue hasta el tercer día, al amanecer, cuando de repente, como si de la oscuridad, la presencia de mi padre hubiera sido vomitada. Ahí se encontraba su cuerpo,
flotando en el río, sin vida, atorado entre dos piedras grandes, con la cara sumergida, los ojos hinchados como globos y las manos rígidas, como si hubiera querido sujetarse de algo antes de que el agua se lo tragara. Él llevaba en el cinturón la misma lámpara vieja que usaba en el rancho cuando salía a buscar aquel lugar donde se encontraba el tesoro. Fue muy triste cuando nos dieron aquella noticia y rápido nos trasladamos para el rancho a ver qué estaba ocurriendo, qué había pasado con mi papá. Cuando llegamos me di cuenta de que aquello no había sido un accidente. Nadie se cae solo al río. Además, mi padre era un hombre que conocía bastante bien aquel estilo de camino, aquellos territorios. Él sabía nadar, sabía sobrevivir. Seguramente había algo más, algo desconocido y oscuro que lo había llevado a perecer, a entregar su vida. No sé qué estaría buscando mi padre, quizá respuestas, tal vez cerrar algún círculo. Estando ahí cerca del río donde encontraron su cuerpo, aquí es donde les puedo jurar que vi algo. Se trataba de una sombra. No sé si era humana, no sé si era un animal, pero se movió, como si me estuviera esperando. Y entonces ahí lo supe, que todo aquel que le roba a los muertos, al final tendrá que pagar un alto precio, y mi papá aquella noche lo pagó por haber saqueado la tumba de aquel soldado. Y es que dicen que cuando un alma no recibe descanso, se vuelve sombra, no se va, no perdona, jamás olvida. Yo no creía en esas cosas, hasta que vi la silueta entre los árboles, ahí parada justo donde la tierra se abrió aquella noche. No tenía rostro ni forma clara, pero me miraba. Eso sí lo sentí. Mi padre prácticamente perdió la vida en aquel lugar donde encontró el tesoro, donde encontró aquel cadáver, el cual dejó alguna especie de maldición sobre la vida de mi papá. Después del funeral y del entierro, mi madre y yo llevamos un sacerdote a aquel lugar. Queríamos que le rezara, que le diera una bendición, para que el espíritu de aquel soldado pudiera descansar en paz, para que su maldición no nos alcanzara. Le pedimos perdón por nosotros y también a nombre de mi padre. Después de aquel día ya no regresamos al rancho, vendimos el terreno y nunca más volvimos. Ya no teníamos nada que hacer. Aquel lugar nos había marcado de dos distintas formas, una muy alegre y una muy triste, porque sí, allí encontramos la riqueza, pero también ahí, en esas tierras, a causa de la maldición, perdimos a mi padre. Me llamo Martín, y aunque toda mi vida fui escéptico, hoy tengo que aceptar que hay cosas allá afuera que no se explican con palabras ni con ciencia. Esto pasó hace 15 años, cuando trabajaba como albañil en un pueblito perdido cerca de Durango. En aquel entonces, mi patrón, un viejo de nombre Severiano, me encargó levantar una barda nueva alrededor del panteón del rancho, aquel terreno antiguo, el que tenía lápidas viejas y tumbas ya olvidadas por los vivos. El trabajo parecía sencillo, levantar un muro, rezanar y listo, pero una tarde, escarbando cerca de la esquina del terreno, uno de mis ayudantes dio con algo duro. Pensamos que era piedra, pero al quitar la tierra, vimos que se trataba de una caja, una especie de cofre de madera podrida, con clavos de hierro viejos, y sobre la tapa una cruz tallada al revés. Yo no quise tocarla, pero uno de los muchachos, el Beto, dijo que seguro era de algún cura o algún fraile viejo, mencionando que en aquel lugar solían guardar Biblias, imágenes o algunas cosas que eran ocultas. Sin embargo, cuando abrimos aquella caja, lo que había dentro no tenía nada de santo. Eran monedas antiguas, todas de oro. Había varias decenas.
Algunas, o en su mayoría, tenían grabado el rostro de un personaje, uno que se parecía mucho a Porfirio Díaz. Otras estaban tan gastadas que no se les veía nada. Junto a estas, había un pequeño saco de tela con piedras preciosas y un papel casi deshecho que tenía escrito con tinta roja, algo que no se alcanzaba a ver. Sin embargo, asumimos que se trataba de algún mensaje para alguien que debía encontrar aquella caja. El Beto se echó a reír. Dijo que aquello era una pequeña mina de oro que nos habíamos rayado, pero yo en cambio sentí que el aire se ponía muy espeso, muy frío. Era pleno verano, pero alrededor de la caja se respiraba hielo y frialdad. Don Severiano nos ordenó cerrar la caja y no decir nada. Pronto la envolvimos en plástico, en bolsas, y la echamos en la parte de atrás de la camioneta. Esa misma noche, él se fue del pueblo sin avisar a nadie. Nunca más volvió. Seguramente la avaricia, el haber encontrado su oportunidad de oro, lo llevó a no compartirnos nada de aquello que encontramos. Pero debo decirles que a partir de ahí todo cambió, porque en la obra, a cualquier hora, se escuchaban cadenas que se arrastraban, puertas que se azotaban. Incluso los perros del rancho dejaron de pasar por el panteón. Algunos, de andar por ahí cerca, empezaban a ladrar y huían chillando. Había rumores de los vecinos, quienes aseguraban ver una silueta encorvada, parada junto a la cruz vieja donde escarbábamos. Alguna ocasión una señora hizo el comentario de que el diablo andaba suelto, de que alguien lo liberó de donde lo tenían encerrado. A mí me daba risa aquello, pero solamente de día, porque en la noche era otra cosa. No podía dormir y tenía que rezar. Incluso mi mamá tuvo que bendecir la casa, porque cuando le conté lo que pasó, ella tenía miedo de que algo se nos pegara, de que hayamos despertado a alguna fuerza, a algún espíritu maligno. Pero después de que don Severiano desapareció con la caja, todo se vino abajo. Nadie quiso seguir trabajando en la obra. Traté de mantener el proyecto por necesidad más que nada. Necesitaba el dinero, pero la gente ya decía que estábamos malditos. A uno de los ayudantes lo encontraron colgado en su casa, con la cara desfigurada, como si hubiera gritado de desesperación durante horas. Aquello a todos nos conmocionó, porque qué casualidad que era uno de los compañeros, aquel que también presenció cuando desenterramos aquello. Pensamos que solamente nuestro amigo había sido víctima de alguna sustancia, una borrachera. Eso, sumado a los problemas que tenía en casa, los cuales eran evidentes, lo habían llevado a tomar esa terrible decisión. Eso trajo un poco de confianza. Sin embargo, días después, a otro de los compañeros albañiles lo atropellaron al salir del pueblo. Nuestro amigo no sobrevivió, quedó ahí tirado sobre el pavimento. Al conductor lo detuvieron. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que este dijo que él no se pudo detener porque en medio de la carretera se le había aparecido una mujer vestida de negro. Dice que ya hasta que la pasó, él se detuvo a frenar. Sin embargo, se dio cuenta de que no había una mujer de negro, solamente el cadáver de nuestro amigo, ahí tirado a varios metros. Trataba de aferrarme a la lógica, casualidades o coincidencias. No había fantasmas ni maldiciones. Yo trataba de creer que era así, pero por dentro yo ya no estaba en paz. Una semana después, fui al taller del pueblo para ver si alguien sabía algo de don Severiano. Nadie lo había visto, se lo había tragado la tierra. Sabía que tenía que hacer algo, así que al día siguiente, muy temprano, intenté hablar con el cura del pueblo, pero apenas si le conté la mitad de las cosas, cuando me detuvo diciéndome que hay cosas que nunca se deben tocar y que
Lo que se guarda bajo tierra con sangre, se sella con una condena. Pasaron semanas en las que no pude dormir. Comía poco. Me sentía enfermo, pero no del cuerpo, sino del alma, como si trajera algo pegado en la espalda, un peso invisible que me iba encorvando. Empecé a tener pesadillas. Me daba mucho miedo el saber de que, si mis compañeros que habían presenciado cuando desenterramos la caja habían sufrido tragedias, posiblemente a mí también me tocaría vivirlas. Pensé que me estaba volviendo loco, y mi madre, preocupada, sabiendo que también el sacerdote nos había cerrado las puertas, me llevó con un curandero del rancho. No era ningún brujo, solo un anciano ciego que decía que el mal se pega como el moho a las paredes húmedas. Aquel tipo me dio unas oraciones y estuvo ahí haciéndome una limpia. Recuerdo que con su voz cansada me dijo una sola cosa: traes un mal bien fuerte, muchacho, y el si te vas a curar no depende tanto de mí, con lo que te estoy haciendo. Puede que solamente se postergue, porque ustedes desenterraron algo que no debía ver la luz, algo que debía haber quedado sepultado para siempre. Sin embargo, yo confío en que Dios va a estar de tu lado, porque al final, tú no fuiste quien se escapó con todo el tesoro. Sentía mucho miedo de escuchar a aquel hombre. Me tuve que retirar resignado de su casa, pensando en que todo seguía siendo una moneda al aire. Mi suerte, mi vida, no dependía de mí, sino de las circunstancias y, sobre todo, de que aquella entidad que me estaba acechando pudiera por voluntad propia dejarme en paz. Ya estando en casa, me dediqué a trabajar, a rezar por las noches y a rociar con agua bendita el cuarto, la casa. Pero una madrugada eran como las 2, y cuando en eso dieron 3 golpes secos a la puerta. No tenía idea de quién pudiera ser. Jamás alguien nos visitaba, y menos a esas horas. Ahí estaba don Severiano frente a mí, pero ya no era el mismo. No era el mismo que recordaba. Ya se le veía mucho más flaco, más pálido, con la piel como si fuera de papel, las uñas muy largas, los ojos hundidos. Vestía exactamente lo mismo que el día que se fue del pueblo, pero todo estaba sucio, lleno de tierra. Me miró fijamente como si no me conociera, y con una voz muy ronca me dijo: «Ahí traigo el tesoro, Martín. Está maldito. Vamos a enterrarlo de nuevo de donde lo sacamos, porque la verdad yo ya no puedo más. Mírame cómo estoy. Me estoy muriendo. Me estoy pudriendo en vida». Apenas le iba a decir al señor Severiano que se metiera a la casa, cuando de pronto ahí se desplomó. Mi madre y yo lo metimos. El hombre estaba deshidratado y le hicimos los cuidados básicos. Tardó 2 días en abrir los ojos, en empezar a platicar nuevamente, y con esto me contó que aquello que había en la caja no era para nosotros, no era un tesoro, sino una maldición. Me dijo que sus planes eran gastárselo él solo. Me pidió perdón porque la avaricia, la ambición desmedida, lo llevaron a huir con todo. Él no quería compartirnos nada. Sin embargo, me dijo que donde quiera que él iba, donde pasara la noche, siempre lo veía, a un hombre, a uno muy flaco y huesudo, que parecía llevar una túnica y una cruz de madera en su mano. Al parecer había sido el fantasma de algún religioso, aquel al que le pertenecía aquel tesoro. Don Severiano contó que él se resistió. Él no quería regresar el tesoro. Era para él, porque era su golpe de suerte, lo que le iba a cambiar la vida. Sin embargo, al parecer no lo era para bien. Pero don Severiano se seguía viendo muy mal. Estaba de verdad muy grave. Él ya no tenía parientes viviendo en el pueblo. No sabíamos a quién dejárselo, a quién llevárselo, para que lo cuidaran, para que lo llevaran al médico. Sin embargo, una de esas noches, ahí en la cama de mi madre, don Severiano, pues ya no abrió los ojos,
La muerte se lo llevó. Seguramente aquella entidad, aquella que era la dueña del tesoro, no lo perdonó por haber saqueado algo que no era para él, que no era para nosotros. Mi madre, muy asustada, me pidió de favor que llevara aquel tesoro nuevamente al cementerio, que lo enterrara, que pidiera perdón, que le pusiera agua bendita y que le rogara a Dios para que nada me pasara. No me la pensé 2 veces, así que esa misma tarde lo hice. Me brinqué la barda del panteón y, recordando bien dónde habíamos hecho el hueco, ahí mismo lo volví a escarbar y justo a la misma profundidad volví a dejar aquella caja, aquel tesoro. Lo regresé y seguramente hasta el día de hoy ahí mismo se encuentra. Le recé y le pedí perdón a la entidad, al espíritu que guardaba aquella caja. Le dije que jamás fue mi intención el arrebatar aquello de su lugar. Sé que el hecho de que don Severiano fue quien se robó aquello, y yo no hice nada malo. Aquello me debió perdonar la vida. Por eso es que hasta hoy sigo yo contando este relato. Por eso es que sigo vivo. Al día siguiente enterramos a don Severiano en ese mismo cementerio, en esas mismas tierras, donde él encontró una supuesta esperanza. Ahí mismo la oscuridad, la muerte y la tragedia lo llevaron a compartir un espacio en aquel cementerio. Con esto comprendí de que a veces hay cosas que no nos tocan, no nos corresponden. No es bueno tomar lo que no es nuestro, aunque esto haya sido de algún muerto. Tampoco en vida vale hacerlo, pero finalmente, pues cada quien decidirá. Sé que es muy difícil el resistirse a la tentación, teniendo enfrente un buen saco de monedas de oro, una buena oportunidad para cambiar para bien una vida. Pero, lamentablemente, no todas las historias tienen el final ideal, no todos los finales son felices, justo como en este que les acabo de compartir.